Bienvenidos al podcast Hablemos de Terapia Ocupacional, donde estaremos resolviendo las dudas y preguntas más importantes dentro de nuestro ámbito. Esta idea nace Con el fin de explicar, comentar y debatir aquellos temas más importantes y vistos desde la TO. En este espacio invitamos a expertos, amigos, terapeutas, con el fin de resolver todo lo que nos importa. Yo soy Alejandro Barrios y esto es Hablemos de terapia ocupacional. Hola, ¿qué tal? Sean una vez más bienvenidos a este su podcast Hablemos de Terapia Ocupacional. El día de hoy me complace presentarles el tema de cómo aborda un terapeuta ocupacional a una persona con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Para el episodio de esta semana me complace muchísimo presentar al licenciado en terapia ocupacional Jorge Manuel Hernández Álvarez, quien es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente se encuentra cursando su maestría en el estudio de adicciones por la Universidad Hebraica de México. A la par se encuentra estudiando el seminario en reducción de riesgos y daños para personas usuarias de sustancias psicoactivas y a su vez es maestro de lengua de señas mexicana. ¿Cómo estás, mi Manuel? ¿Cómo estás? Hola Alex, bien, un gusto estar aquí. Qué bueno que por fin nos te diste el tiempo, el momento para venir al podcast y poder platicarnos un poquito acerca de este tema que pienso que es muy importante y también siento que no, digamos, dentro del ámbito estudiantil no se tiene como bien establecido como tal, no se nos induce tanto este tema. Sí. Pues primero que nada, antes de empezar toda esta entrevista, ¿tú por qué decides especializarte en este tema o en la materia? Fíjate que yo cuando empecé a estudiar no tenía interés de esta área, realmente ni por la mente me pasaba. Pero hubo un terapeuta ocupacional de Costa Rica, en un congreso al que fui, expuso el modelo de reducción de riesgos y daños desde la perspectiva de terapia ocupacional. Entonces, ahí me fascinó. Y empecé a leer un poquito, empecé a meterme en este tema. Y vi la importancia del terapeuta ocupacional, de que es experto en la ocupación y cómo influye o cómo ayudaría a estas personas que tienen, o a estos usuarios que tienen un consumo problemático de una sustancia. Entonces, desde ahí partió mi interés por especializarme, y más que aquí en México sería de gran ayuda un terapeuta ocupacional, o es de gran ayuda el terapeuta ocupacional que esté especializado en este tema, en adicciones. Sí, no, aparte siento que sería un nuevo proceso de evolución, yo creo que dentro de la materia, en el cual podríamos cambiar muchas cosas o podríamos cambiar muchas perspectivas en cuanto a la recuperación de un paciente. Sí, en la parte de Entonces, rehabilitación. antes de ya meternos de lleno a la materia, como lo presentamos, es un consumo problemático de sustancias psicoactivas. Ajá. Que es una sustancia psicoactiva, digo, para que todo el contexto se entienda y que todo tipo de personas puedan entender el lenguaje técnico. Sí, pues como todos lo dicen, droga, ¿no? Sí, claro. Una droga, según la OMS, Okay. es cualquier sustancia que introducida al cuerpo crea una... ¿cómo se puede decir? Modifica la función del sistema nervioso central. Okay. Entonces, eso es una sustancia psicoactiva. Y o es droga como tal. Como droga. Entonces, al final, esto genera una adicción. Puede generar o no. O sea, perfecto. Una sustancia psicoactiva, al consumirla, puede generar una adicción, pero no. O sea, hay un estudio, vamos a meternos un poquito. Sí, hay claro. un estudio que menciona que de todos los consumidores o de todas las personas usuarias, solamente el 10% tienen un consumo problemático. Entonces, el 90% no lo tiene un diferente tipo de consumo y no llega a un consumo problemático. Solamente el 10%. Y, por ejemplo, ahí ya que nos metimos en cuanto a un poquito de cifras y toda esta situación, nosotros siendo terapeutas ocupacionales, ¿cómo identificamos
o cómo se llega a saber que se tiene un problema en sustancias psicoactivas? A un consumo Sí, un problemático, consumo. ajá. O podemos partir de que una adicción, Sí. una adicción es una enfermedad física o psicoemocional Ujú. que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, relación o actividad. Ok. Entonces, eso lo menciona la OMS. ¿Cómo podemos identificar? Pues es que son varios factores. Desde la perspectiva como terapeuta ocupacional, te puedo decir que interfiere en las actividades de la vida diaria, en el trabajo, en la educación. Entonces, crea problemas, un consumo problemático, que al final de cuentas llega a tener una persona un desequilibrio en su desempeño ocupacional. Ujú. Pero pues como persona o contexto personal, pues puedo decir que la persona puede llegar a dejar de hacer una cosa o dejar de hacer una rutina por consumir. Entonces tiene un cambio en sus actividades. Ujú. Es que no se puede identificar, o sea, como que dije, Como tal, sí. mira, Tiene esto y esto, y tiene con esto esto, ya sé sí, que ya, sí, no. no. Ah, ok. Ujú. Y cabe resaltar, ahorita porque nada más expresamos drogas en general, Ajá. y la población en general se va a marihuana, cocaína, Sí. ese tipo de drogas, pero cabe resaltar que incluye alcoholismo. Sí, las drogas se pueden dividir o etiquetar desde ilegales o legales, que en legales está el alcohol, el tabaco, el café, ¿no? Ok. El azúcar. Esas son drogas legales al final de cuentas, Sí, crean claro. una alteración en el sistema nervioso central cuando entran al cuerpo, al Ujú. organismo. Sí, sí. También están las drogas ilegales, que ahí te puedes Sí, decir ahí ya. marihuana, cocaína, LSD, y pues varias. Sí, drogas. varias. Ujú. Ahí ya se puede dar diferentes perspectivas porque al fin y al cabo las legales son las que más nos estamos haciendo daño. Igual el tabaquismo y alcoholismo, que son como las más comunes, ¿no? Ajá. Dentro de la comunidad o de la sociedad en general. Sí, Y son como evidente- las más aceptadas, las que no hay tanto tabú. Sí, exacto. Que una persona tome a que una persona se fume un cigarro de Un marihuana, está mal visto la persona que fuma marihuana que la persona que es alcohólica en la sociedad, ¿eh? Claro, sí. Y crea mucho estigma, y al final de cuentas es una droga legal con una droga ilegal. Sí, ¿no? Y aparte, pues como población general, siempre que nos dicen drogas, siempre pensamos en las ilegales. Sí, Ajá. sí, de por default, ay, Sí. es que él es drogadicto, y por ende tú piensas. Que ese es un tema que la palabra drogadicción crea estigma desde ese punto. O Sí, sea, sí, claro. De decir, él es un drogadicto, ¿no? La palabra drogadicto, o cómo nos referimos a las personas que tienen un consumo problemático, que va contra los derechos humanos de la persona. Es algo estigmatizante, porque desde decir el marihuano, el cocainómano, Sí. ¿no? Eso es algo estigmatizante y no lo vemos, o sea, vemos como que así se les dice, ay, el marihuano, el drogadicto. No, nos debemos de referir, la sociedad ya debe de entender que nos debemos de referir con respeto, es una persona que tiene un consumo problemático, o es una persona usuaria de drogas, no se droga, ¿no? Sí, Entonces, claro. el término correcto es persona usuaria o persona consumidora de sustancias psicoactivas. Ujú. Que, bueno, eso sí lo queríamos aclarar porque dentro de la siguiente plática, o todo el contexto que se va a tocar dentro de la plática, pues no queremos que existan malos entendidos ni nada, y que se tenga una buena reestructuración de dónde estamos plantados, cómo vamos a medio desarrollarnos ahorita. Ajá. Y que se alcance a entender y comprender Sí. el 100% de lo que queremos dar a notar y lo que queremos dar a comprender al público general, fuera de ámbito de salud, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, por ejemplo, nosotros ya ahorita empezamos a tocar varios puntos dentro de legales, ilegales, alcoholismo, marihuana, todo este tipo de situaciones que al final van a tratar o van a generar una adicción en un consumo problemático. Así es como lo estamos generando, lo estamos interpretando. Ajá. ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos identificar siendo
terapeutas ocupacionales, ¿no? Porque ahorita estamos en terapia ocupacional. Ajá. Y qué pues sí, qué evaluaciones podemos ocupar, ¿no? Dentro de un, pues no sé dónde se pueda realizar una como evaluaciones exhaustiva, o sea, digo, Ok, como ya parte de la intervención del sí, ya TEO. una intervención Ok. rehabilitatoria. Pues en teoría, para empezar debemos de hacer un perfil ocupacional. Creo que esa es la parte principal, un perfil ocupacional, un análisis del desempeño ocupacional, que es la evaluación que hacemos. Y pues ya ahí aplicamos, dependiendo del modelo que queramos tomar, es importante tomar modelos de TEO. Sí. Y hay modelos que no son propios de TEO, entonces que nos van a ayudar. Yo no estoy tan casado con algún modelo que te diga, este modelo te va a ayudar o no. No, tú como terapeuta ocupacional ya debes de saber o debes de identificar qué modelo posiblemente te puede ayudar. Por ejemplo, está el MOJO, el modelo de ocupación humana. Ajá, está el MOJO, está el modelo de persona, ambiente, ocupación. ¿Qué otro modelo? De propios de TEO. Y por ejemplo, de otra área está el modelo de reducción de riesgos y daños, está el modelo transteórico de cambio de Prochaska y Di Clemente, está el modelo de prevención de recaídas, dependiendo ya el área o el tipo de intervención que va a hacer un TEO, por ejemplo en tratamiento o va a ser prevención. Creo que ahí ya dentro del, por ejemplo, para las evaluaciones del MOJO nos ayuda muchísimo, que está como el listado de roles, la entrevista histórica del desempeño ocupacional, el listado de intereses, ya cuestionario ocupacional, ya dependiendo de que quieras. Ajá. Ya es meternos como muy de lleno en el marco, y es que hoy día, o por lo menos en cuanto a mi generación, digo, no sé, las demás generaciones, más arriba, más abajo, nos están inculcando mucho el marco, apégate, tal, y bueno, el marco de trabajo creo que es la parte que debemos de saber como terapeutas ocupacionales, y te guía la intervención bastante bien, concreta. Te ayuda muchísimo. Creo que si tú te chutas el marco, puedes dar una buena intervención. Sí, no, y aparte, pues meramente académicamente hablando, se ven puros marcos de TEO. Sí. No vemos otro tipo de perspectivas, ¿no? Digamos, otros modelos de otras disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, es un punto muy importante que tocas, el que nos podemos apoyar en diferentes modelos. Bueno, sin olvidar tu campo de trabajo. Sí, tu evaluación ocupacional. Tu intervención de terapia ocupacional. Exactamente, sin olvidar como para guiar o ayudarte en la intervención. Sí, porque al final no te puedes meter en otras cosas de otra materia. O sea, digo, está padre y todo que te la sepas, pero evidentemente hay una persona que se especializa en eso, que se fue a ese ámbito y no te puedes meter el tanto. Trabajo es multidisciplinario. Exactamente. Y debes de trabajar con psicólogos, psiquiatras, y terapeutas físicos también entran en él. Sí, porque al final, malamente en cuanto a la escuela y todo esto siempre está como es que nosotros somos mejores que los fisios. O los fisios no hacen nada que los teos no pueden hacer. O sea, siempre están esos comentarios y todo, pero pues al final tenemos que entender que somos un grupo multidisciplinario que va a trabajar en función al paciente. Y que al final de cuentas el principal es el paciente y es el que debe de decidir cuáles son los objetivos a lograr para la intervención. Y pues trabajar con varios profesionales, diferentes profesionales. Y dentro de trabajar entre varios profesionales y trabajar en varios departamentos, ¿no? Que pasan por varios ciclos los pacientes, nosotros, dentro de la intervención, ¿no? Terapéutica, ¿cómo va a influir el contexto y el entorno en las drogas o en el uso de drogas, de sustancias psicoactivas, adicciones? Sí. Influye muchísimo. Si tú te das cuenta, tomamos al paciente como persona, ocupación, ambiente. Y en el ambiente tenemos ambiente físico y social, y contexto cultural, virtual, temporal, ¿no? Entonces, los contextos y el entorno influyen muchísimo, porque ahí
puedes saber como el tipo de su cultura, ¿no? Si desde niños ven un tipo de consumo, ¿no? Y qué consumo, ¿no? En la familia. Creo que yo siempre he dicho, la familia es como la primera sociedad en la que nos desarrollamos. Okay, Entonces, si en la sí. familia ves que el padre o la madre consumen alcohol o consumen cigarro o consumen alguna otra sustancia como marihuana, ¿no? Ahí va a influir muchísimo, o sea, influye mucho cómo se desarrolla. Y si ya nos metemos más a la parte de la sociedad, pues la desigualdad económica, desigualdad social, la educación, los factores ambientales como la pobreza, las condiciones de vivienda, y eso va a influir muchísimo. Influye mucho para el consumo. Creo que son de las cosas que influyen más en el consumo. Y si ya lo relacionas que eso influye con el aspecto de la ocupación, que el niño o el adolescente o la persona ya está y tiene un problema en el área laboral o en la educación porque en su comunidad no hay tanta educación, pues ya va a influir muchísimo, ¿no? Y pues influye en la persona. Si el niño tiene traumas de la niñez, que vivió violencia, que vivió discriminación, pues influye muchísimo. Es como lo decía, la adicción es un factor psicosocial, ¿no? Psicoemocional, que va a conllevar todo eso, y que todos esos factores los terapeutas ocupacionales los identificamos cuáles son las barreras y cuáles son las oportunidades donde podemos trabajar o las que debemos de trabajar. No, y aparte, supongo yo que, no sé qué otro tipo de, a lo mejor tabulación o evaluación se tenga, Ajá. pero todo esto que nos compartes y nos dices entra plenamente en el perfil o en tu perfil evaluativo, perfil ocupacional, todo ese tipo de cosas, ¿no? En toda la evaluación. Que eso lo vas viendo conforme a la... Sí, va avanzando, o sea, no es una sola sesión. Sí, no es como que en la sesión el paciente te va a tener la confianza de decirte, oye, mira, ya es que yo viví esto y esto, no. Conforme el tiempo va pasando, vas conociendo a la persona y pues ya vas enriqueciendo tu trabajo, tu perfil, ¿no? Y sí, la verdad es que pienso malamente, ¿no? Se tienen muchas creencias, tabúes y todo esto. O sea, siempre va a existir el papá que le dice al niño, no te drogues, pero es alcohólico, ¿no? Entonces, pues, siempre va a estar ese contexto y entra mucho el tabú de legal, ilegal. Que sí, esto... por ejemplo, hay un, se llama triángulo de Simberg, que son las 3 S, que es el sujeto, la sustancia y la sociedad, así lo maneja. Okay. Entonces, la relación de ese tipo, de esas 3 cosas, yo siempre lo manejo como persona, ocupación, ambiente, la relaciono, ¿no? Sujeto, sustancia y sociedad. Persona, ocupación, ambiente. Que es el cuadro... El triángulo de Simberg se llama. No, pero persona, ocupación, ambiente, bueno, nosotros también lo tenemos como... Ajá, sí. Ya. Sí, ya. Sí. Y yo lo relaciono de, por ejemplo, sujeto, sustancia y sociedad. Eso va o te da como un resultado de tipo de consumo. Ok, sí. ¿Cómo va a estar influenciado el sujeto por la sociedad y por la sustancia? Y ahí va a haber tipos de consumo, que son recreativo, medicinal, experimental y consumo ya problemático. Entonces, que todos podemos pasar por esas etapas, de tener, en una noche, en una fiesta podemos tener un consumo experimental que pasa a recreativo, luego ya pasa a un consumo problemático de esa noche, porque al otro día ya amanecimos con resaca. Sí, claro. Entonces todos podemos pasar en esa etapa, en esas 3 tipos de consumo. Y es ahí donde nosotros checamos que la sustancia no es la mala, al final de cuentas. La droga no es la mala, no. Es el tipo de consumo que le da cada persona. Y lo que tiene la persona. Entonces ahí es muy importante ver como la parte del contexto. No, y aparte, creo yo, o pienso, no sé si estoy bien o estoy mal, ¿no? Pero la mayoría de personas que tienden a hacer este tipo de adicciones o generar este tipo de consumo problemático, normalmente son las personas que en su entorno están destrozados, están totalmente como mal,
en una parte. Y hay otra que Ajá. es como que, no sé, veo como rebeldía o como que se quieren, digamos, coloquialmente hablando, quieren sentirse muy gallitos y todo ese tipo de cosas. Ok. Y esto genera igual ciertos conflictos, ¿no? Porque no de donde vengas quiere decir si te vas a dedicar a hacer un consumo problemático o si vas a tener una buena, Ajá, sí, digamos, sí, vas a- respuesta, ¿no? Sí, es que creo que ya el consumo tiene mucha... va a depender mucho de tu niñez, del contexto en el que vives, de cómo está tu salud mental. Ujú. Sí, porque claro. te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tomas alcohol, ¿no? Sí. Cuando tú tomas alcohol y que estás muy feliz porque terminó el semestre, ¿no? Sí, la sales con tus despedida. amigos y pum, te la pasas súper bien. Pero cuando tomas alcohol por una decepción amorosa, ¿no? Te dejó el novio o la novia, te emborrachas súper rápido, ¿no? Sí. Y ya no es una experiencia buena, es una experiencia pues, Mala. ya mala, ¿no? Que no estamos hablando de adicción, pero ahí estamos hablando como la parte de la salud mental, de cómo te sentías Sí, o claro. cómo te sientes en cada punto. Tú bebiste la misma cantidad de alcohol, pero en una, como estabas tan bien, te estabas tan, emocionalmente estabas bien, te la pasaste súper. Pero cuando viste la misma cantidad de alcohol, o hasta menos, pero estabas triste por una decepción amorosa, te la pasaste mal. Entonces ahí Sí. La salud mental o la parte emocional influye muchísimo. Sí, aparte siempre está ¿cómo el dicho donde, no, que ya comprendes todas las canciones cuando estás, borracho y triste, que Ajá, ya que- entiendes todas las letras Sí, sí, y que todas las canciones es lo que te pasó y todo esto. Sí, no, porque Sí, al sí. fin puedes estar súper contento y cantar canción X, Ajá. ¿no? Y la cantas a pulmón y, Sí, y sí. te causa... Que ni la sientes, ¿no? Que ni la sientes, o sea, Porque ay, estás bien esto feliz. y esto, y Ajá. empiezas a alzar la voz y cantas Ajá. bien fuerte y todo. Y ya cuando estás en un estado, otra vez, digamos, Emocionalmente mal. Ujú. ya es como de, no, es que Sí. me dejó, ¿no? O sea, Sí. tipo de esas cosas. Sí, Y, exacto. y sí, y al final muchas personas se vuelven adictas a sustancias por la misma situación y por el contexto que les afecta. Sí, es que ya es una relación de, por ejemplo, de ver la salud mental de la persona que tiene un consumo problemático, ver su entorno, ver qué problemas tiene en la ocupación, qué problemas familiares tiene, tal vez si presenta un tipo de discapacidad, ¿no? O una discapacidad adquirida, ¿no? Entonces, creo sí, que claro. ya es evaluar mucho a la persona y eso es lo padre de la terapia ocupacional, que nosotros enfocamos o tenemos un enfoque que podemos ver la ocupación, podemos ver a la persona y podemos ver al entorno, y eso nos va a dar un resultado, una correcta evaluación de un paciente o una persona que tiene un consumo problemático, verlo desde esas tres esferas. Creo que la terapia ocupacional ayuda muchísimo porque tiene un panorama muy amplio y que puede ayudar te ayudas más, te terminas ayudando con los profesionales, con los psicólogos, con los psiquiatras, pero tienes un panorama tan amplio que eso es muy, muy padre. De la Y es terapia que eso ocupacional. también es muy importante, digamos, en el contexto general de la sociedad que se sepa, porque siempre recibimos halagos de, es que ustedes los teos son muy creativos, ustedes Ajá. siempre inventan algo con tal de Sí. que el paciente esté bien y todo esto, y pues al final tratamos de adaptarnos al contexto, al entorno, a todo lo que el Ah. paciente refiera para que tenga una mejor intervención. Sí, y más que nada a una ocupación significativa, ¿no? Que Sí, el paciente, sí, sí. porque un paciente puede decir, Emanuel, tengo un consumo problemático de alcohol. Ok, vamos a ver. ¿Tu familia cómo está? No, pues es que ya he perdido la custodia de mis hijos, no los puedo ver, estoy por perder mi casa, ya perdí mi trabajo. ¿Qué es lo que quieres hacer tú? ¿No? Es la palabra principal, o la pregunta principal. ¿Qué quieres hacer tú? No imponer el tratamiento, porque si yo digo, tienes que dejar de consumir, para mí, y voy a sonar como que Egoísta, no ¿no? Sí, no. muchos van a compartir esta idea, ¿no? Sí, claro. Yo puedo decir eso, ¿no? Yo no te voy a dejar, o no te voy a decir que dejes el consumo, tú debes de decidir lo que yo voy a hacer para ti, o cómo te voy a ayudar, o cómo voy a trabajar para ti. Pues vamos a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No? Vamos a recuperar roles, ¿no? El rol de padre, ¿no? Que en tantos meses tú puedas ver a tus hijos ya otra vez.
el rol de trabajador, que tú puedas buscar o encontrar un trabajo y te puedas mantener ahí, ¿no? Y recuperar roles perdidos, ¿no? Recuperar rutinas o crear rutinas nuevas, hábitos nuevos, ¿no? Eso es lo que yo voy a ayudarte. Pero si tú me dices, oye, quiero dejar de consumir, ok, está en tu decisión dejar de consumir o no. Lo que también te puede ayudar es identificar por qué estás consumiendo, cuáles son los factores de riesgo que te llevan a consumir, ¿no? Y cómo podemos ayudarte con la creación de la configuración de actividades, de crear nuevos roles, de recuperar roles perdidos, de crear rutinas, de crear hábitos nuevos para poder disminuir esos factores de riesgo e identificar los factores de riesgo que te lleguen a consumir. A lo mejor y tú puedes decir, es que yo me emborrachaba 3 veces a la semana. Ahora mi objetivo quiero tal vez emborracharme una vez a la semana. Ok, vamos a trabajar en ese objetivo. Y en un mes, tú tal vez ya nada más te estás emborrachando una vez a la semana. Y en 3 meses, tal vez tú ya estás disminuyendo tu consumo a 2 veces al mes. O 3 veces al mes, cuando era 4 veces al mes. Y en 6 meses, pero en 3 meses tú ya tienes un trabajo, ya encontraste un trabajo y estás manteniendo ese ritmo de trabajo. Ya estás recuperando. No estás dejando el consumo, pero le estás disminuyendo. Y en tantos meses ya recuperaste la custodia y ya bajaste tu consumo. Y así. El paciente siempre debe de elegir qué es lo que quiere o cuál es el objetivo principal o cuál es su meta a corto, mediano y largo plazo. Y al final, yo sé que éticamente no está correcto decirle una fecha como específica al paciente, porque pues igual va a haber diferentes formas de llegar al objetivo y va a haber diferentes pues sí, caídas, recaídas en cuanto a la intervención, ¿no? Que no se tenga bien. Antes de empezar a vez comentar lo de los anexos y todo eso, pero bueno, eso te lo voy a dejar a tu parte para que también debemos a comprender todo eso, porque sí se me hace algo importante, ¿no? Porque pues mucha gente no sabe, realmente nadie sabe qué es lo que pasa a menos de que estés ahí, porque según yo, las personas que entran a un anexo a rehabilitarse, primera no van conscientes de que van ahí, porque si les dicen van con engaños en primera. Es un delito, este es un buen punto, que sea es un delito meter a una persona o hacerla que tome un tratamiento sin su consentimiento. Es un delito, pero pues es México. Pero pues viva México. Y por ejemplo, no en tu experiencia, porque no, ¿sí existe algún tratamiento perfecto dentro de... ahorita nos estabas comentando que tú personalmente lo trabajas en bajar consumo, empezar... ¿Qué puede decir reducción de riesgos y daños? Exactamente. Que entraría en una parte de saber qué es lo que quiere el paciente y todo esto. Ahí. Habrá otras personas que digan, no, ¿sabes qué? Te quitamos el consumo como tal y ya. La abstinencia, ¿no? Exactamente. Que la reducción de riesgos y daños no busca la abstinencia como meta principal. La tiene como objetivo, ¿no? Pero no es como meta principal como otros tipos de tratamiento. La pregunta que tú me hacías, ¿existe algún tratamiento perfecto? No. No existe un tratamiento que diga, con este tratamiento, con esto, deja de ser alcohólico, ¿no? No. Yo creo que va a depender de la persona. A algunas personas les ayuda muchísimo, por ejemplo, los grupos de AA. Los grupos de o cuarto y quinto paso, o también les ayuda las clínicas como Oceánica, o así, ¿no? Ya diferentes tipos de tratamiento que ahí ya va a depender de la persona y la accesibilidad. Porque, por ejemplo, los anexos, tengo compañeras en la maestría que trabajan en el CAPA, ¿no? CAPA es Centro de Atención Primaria en Adicciones, que eso también es una parte de tratamiento o un tipo de tratamiento. Y mencionaban que hay anexos que se están regulando, que están pidiendo asesoría para poder dar un mejor tratamiento. Entonces, pues, anexos, bueno, llamémosles clínicas de rehabilitación, ¿no? Porque anexos sí es como muy también estigmatizante. Pero ya hay clínicas de rehabilitación que se están como actualizando en tratamiento. Entonces, eso. Y pues los pacientes o la persona va a determinar. Hay un aspecto
que en la rehabilitación del paciente o de la persona, siempre hay que tomar en cuenta, muchas personas tienen o tienden a tener una recaída y muchas recaídas, y lo habla mucho eso el modelo trastónico de cambio, que la persona puede tener hasta 7 recaídas y vuelve a tener las etapas del modelo, ¿no? Y pasarlas 7 veces, imagínate, 7 recaídas. Sí, claro. Y hay personas que dicen, es que ya lo interné tantas veces, ya lo metí en tantos anécdotas y no entiende, ¿no? Sí. Pues es que tal vez esa persona no esté tanto o no es el problema conductual, ya va problema con otro trastorno. Sí, claro. Que si vemos es un punto a tocar, la patología dual. ¿Qué es la patología dual? Son 2 trastornos. El trastorno por uso de sustancias y otro trastorno, por ejemplo, un déficit de atención o una trastorno de déficit de atención, supongámonos, ¿no? Ese tipo de trastorno, hay pacientes que lo tienen y no son diagnosticados con ese trastorno, no tienen un diagnóstico de eso, y ese paciente es consumidor de marihuana, y si relacionas el consumo de marihuana con el trastorno de déficit de atención, pues tiene mucha relación, porque el paciente está buscando una sustancia que regule esa parte en su sistema, ¿no? Entonces, pues, la persona se automedica, y esa es otra teoría, la automedicación. Que también está mal. No, pero es que no es que esté mal, es que el paciente lo ocupa, no sabe que tiene un trastorno, que por ejemplo el trastorno de déficit de atención, el paciente no sabe que tiene eso. Entonces el paciente se está automedicando él solo porque no ha sido diagnosticado. Entonces el consumo es de marihuana, pero porque tiene ese trastorno. Y el problema de aquí es de que hay clínicas o el tratamiento aquí en México no es tan ideal de que toquen ese trastorno. O tienes consumo de sustancias o tienes un trastorno de déficit de atención. Y aquí nada más te tratamos esto y en otra clínica te tratan esto. Sí, claro. Y es como de que el paciente no sabe ni a dónde ir porque no tiene ese tipo. Entonces, por eso hay muchos pacientes que tienen muchas recaídas porque no han sido bien diagnosticados por un psiquiatra tal vez. Claro. Que les dé si tiene algún tipo de trastorno y la relación que tiene con el consumo de dicha sustancia a la que tiene un consumo problemático. Eso es la patología dual y es lo que debemos de saber, por ejemplo, los profesionales que nos estamos dedicando, de ver que posiblemente un consumidor con un consumo problemático pueda tener o presentar un trastorno, posiblemente, no es como que 100%, ¿no? Posiblemente y hay que descartar que eso lo descartamos y nos va a ayudar muchísimo al tratamiento. O si lo tiene, ayudar con la parte del psiquiatra, la medicación y todo eso, y nosotros la parte terapéutica, refiriéndonos a terapia ocupacional y el psicólogo y los demás profesionales. Entonces, esa parte de la patología dual es algo que yo no lo sabía. O sea, yo hace años yo no sabía que existía ese tipo o que podía existir ese tipo de trastorno o ese tipo de relación de patología dual, y que los pacientes no se recuperaban por eso, porque no estaban bien diagnosticados. Y cuántos no has conocido, porque todos conocemos, ¿no? Hemos escuchado de que es que no entiende, es que ya lo internamos, es que ya lo metimos, es que ya le hicimos de todo tal, y no entiende, no la deja. Pues es que tal vez tenga otro tipo de problema y no está bien diagnosticado, y eso no lo están viendo. No, y al final, dentro de todo esto sigue entrando muchísimo el contexto en general. Ahorita hablando y deduciendo varias cosas, por ejemplo, mi abuelo es alcohólico, es en recuperación, tiene más de 30 años sin tomar, ¿no? ¿En grupo AA? En grupo, no, es lo que te iba a decir. Él me platicaba, porque yo platico mucho con él este punto. Él iba a uno que se llamaba AMAR, que es la Asociación Mexicana de Alcohólicos Anónimos en Recuperación, que esto era su grupo, todo este tipo de cosas. Ahorita ya no existe, hoy día ya no existe, pero él, primero fue a AA, y él pues me platicaba que, él es una persona pues sensible, ¿no? O sea, una persona, digamos, en términos de sociedad normal, una persona bien, ¿no? Así alguien normal.
y se dio cuenta que ir a doblar no le ayudaba nada, Ajá. porque había muchos contextos, y digo, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero sí, un ejemplo que se me quedó muy grabado es que había personas que se subían a tarima a hablar y decían, es que yo le hice daño a mi familia, ¿no? Yo hice una violación a un miembro de mi familia, o cosas Ajá. así, ¿no? Entonces es un tema Sí, sí. fuerte, ¿no? O sea, y pues mi abuela me platica que eso no le ayudaba en nada, o sea, que al contrario decía, no, man, estoy haciendo estas cosas, tal. ¿Por qué estoy aquí si yo no Sí, estoy haciendo? porque yo no estoy haciendo esto, yo no estoy llegando a este nivel, y parte Yo no importante... hice esto, ¿no? Y parte importante es también que el paciente sepa qué grado de problema tiene y qué grado de... Sí, es lo que... qué tan avanzado, digamos, puede estar el consumo Sí. problemático. No, tal vez es como qué tipo de tratamiento te ayuda o cuál Claro, no. Porque él supo identificar que no le está ayudando eso. En nada. Pero para otras personas les ayuda el contar que Sí, que hicieron tal tontería y que otra persona dije, yo pasé lo mismo, yo también hice esto. y me identifico con Y él. me Sí, identifico claro. contigo y ya comparten. Y eso es como que una parte que ayuda muchísimo a los de AA, que las experiencias que cuentan, pues muchas personas las han pasado. Yo te voy a contar, yo viví una experiencia de cuarto y quinto paso, ¿no? Ujú, sí. Y a mí sí me gustó, o sea, a mí me hizo encontrar mi espiritualidad muy bien, Muy o bien, sea, sí, así sí. me gustó, pero no compartir la ideología que tienen, toda la ideología que tiene ese grupo, ¿no? Sí, claro. Pero pues tampoco voy a decir, ese grupo es malo y no funciona, no, a unas personas les funciona, pero a otras personas no les va a gustar. Sí, claro. Y van a encontrar otro tipo de tratamiento. Por eso hay variedad de tratamientos. Y a alguna persona te le va a ayudar y alguna y así. Sí. El chiste es la parte de recuperación del paciente y que la persona se sienta Y cómoda. que se sienta bien y que se sienta cómodo, porque al final, ya cuando me dijo, cuando yo llegué a Amar, no digo recuperando el Ajá. ejemplo, cuando yo llego a Amar, él se da cuenta que pues es un contexto totalmente diferente, que se suben, que empiezan a explicar su historia completa, que no empiezan, yo hice tal y dañé ¿Con tal. grosería? Es que ese también es un punto, en Amar, mi abuelo me decía que no decía ninguna grosería. Que por entonces, ejemplo, lo que yo entendía es que las groserías no van hacia tu persona, van en general, sí, no, sí. así como que vuelan así, como de... hablando con groserías, pero no van a ofenderte, ¿no? Sí, claro. Van como a tu ego, es como lo que Sí, yo entendía. Tu yo- ego, yo estoy ofendiendo a tu ego. Y entonces, o las groserías te las digo a tu ego, no a tu persona. Y lo aclaran, ¿eh? Y dicen, claro. a ver, aquí no se sientan. Por ejemplo, en la experiencia de cuarto o quinto paso, había personas que no eran, que no tenían problemas con adicciones, que no tenían problemas con alcoholismo, no tenían ningún problema. Tal vez nada más tenían algo de depresión. Y como es algo, también una parte espiritual ayuda, ¿no? Ayuda muchísimo. Pero pues es parte de encontrar y conocer muchos grupos. O sea, a mí me gusta mucho compartir la experiencia de muchos grupos o de conocer a personas que están en dicho grupo y compartir su ideología, así de, pues yo en este grupo pues se trabaja así, y yo así, pues está padre, porque es, y retomar las cosas buenas de ese grupo y las cosas buenas del Sí, otro claro. grupo y las cosas buenas de este centro y del otro centro y así, porque eso te enriquece, eso te ayuda y te abre el panorama. Entonces, realmente, hablando ya, enfocándonos como en el paciente, dentro de una intervención, ¿cuál es la intervención real que tenemos? O sea, sí, pues, ¿cuáles son las fases por las que pasa un paciente, todo ese tipo de cosas? Digo, para que quede más Pues contextualizado. las intervenciones que tenemos están los grupos de AA, de cuarto y quinto paso, las clínicas de Oceánica, todo eso. Ahorita ya hay, en México empieza la psicoterapia de reducción de riesgos y daños, que para mí esa es la que yo estoy especializándome y tomando muy bien, más. sí, Entonces yo apoyo esa parte de ese tipo de tratamiento. Como algo personal y profesional, pero tal vez encuentras otro TO que trabaja con otro tipo de tratamiento, algo conductual o algo cognitivo, no sé, ahí ya Sí, ya mientras son le ayude las- al paciente va a ser... En eso entran los anexos, supongo yo. Los Sí. tipos de tratamiento sí, porque pues ¿cuántos anexos no hay en México? Sí, claro, no, se reproducen. Sí, y el problema es de que no están regulados, entonces es algo también que trabajamos no directamente, pero sí como con este tipo de pláticas que las personas sepan que hay otros tipos de tratamiento. Sí, Ajá. sí, no me lo mandé a internet y ya lo anexé. Sí, no, sí. no. Pero bueno, entonces dinos en las fases, ¿no? Pues
con las que... ¿Qué puede pasar? Pues es que está desde el área de prevención, que a mí me gusta muchísimo el área de prevención, y hay 3 tipos de prevención, que está la universal, la selectiva y se me fue el otro nombre. Son 3 tipos de prevención, pero desde ahí podemos actuar, ¿no? Sí. Y está la parte de tratamiento como tal, ¿no? Y ya dependiendo de qué teoría vas a tomar, va a haber como fases de tratamiento. Por ejemplo, el modelo trastórico del cambio menciona 5 etapas, ¿no? Y ese va a tener es un ciclo donde va a haber recaídas. Sí. Y no se promueven las recaídas, No es como que, recaíste, está ahí. No, es como de, recaíste, nos ayuda a fortalecer. Una recaída nos ayuda a fortalecer. O sea, ya es como, cada paciente va a llevar una diferente tipo de etapas y cada paciente va a tener diferentes objetivos, ¿no? Hay unos pacientes que no van a dejar no van a dejar de consumir, o no van a buscar dejar de consumir. Esos pacientes tal vez van a buscar recuperar actividades o roles perdidos o así, ¿no? Ser más funcionales. Y hay pacientes que sí van a buscar la abstinencia como tal, y está bien, o sea, eso es algo bueno. Dentro de las etapas que tú me preguntas qué pasa, pues dependiendo de cómo lo queramos ver. Y la verdad, yo no estoy tan familiarizado con el tema, pero qué tan bueno es un anexo. Pues es que... Digo, porque hay de anexos, sí. pero realmente qué tan buenos son, porque igual está el de lo anexé, pero no le hicieron nada, ¿no? Y los que no están regulados, pues no sé qué tipo de intervención tengan. Anexos malos y anexos buenos, ¿no? Sí que... Y el problema es de que tal vez la mayoría son deficientes, ¿no? Es hermanos, deficientes, Sí, que no tienen tal vez un psiquiatra, que no tienen un psicólogo, o en su caso ya ni un terapeuta ocupacional, ¿no? O un médico general. Entonces que hay anexos que tal vez están encerrados 3 meses, y esos 3 meses están como hablando la parte espiritual, ¿no? Algo de religión, y todo el día se la pasan así y así, ¿no? Y hay casos así, y hay anexos donde hay maltratos, o sea, hay de todo. Sí, de todo. Si yo te puedo decir, recomiendo un anexo, no, pues yo jamás voy a recomendar un anexo. Yo que a mí cuando me preguntaron, oye, Manuel, tengo un conocido que tiene un consumo o que lleva muchos años y ya lo internaron, ¿qué debo hacer? Primero, contactar a un psicólogo o un psiquiatra especialista, porque debe ser especialista, porque es como si yo te dijera, contrata a un terapeuta ocupacional y el terapeuta que contrataste se va a neurorehabilitación. Sí, no. También los psicólogos, debe ser un psicólogo especialista. Entonces, un psiquiatra, del psiquiatra también. Hay psiquiatras que les gusta trabajar con adicciones y hay otros que no. Entonces, debe de ser especialista. Es lo que te puedo decir. Que primero vayas a ver un psiquiatra, un psicólogo, y yo te puedo recomendar tal, ¿no? Así, sí, claro. Como que antes de anexarlo, para que... pues no. Sí, para que no lleguen a ese punto. Y lo malo de todo ese tipo de cosas es que la sociedad en general, o por lo menos en mi experiencia hablando con varias personas desconocidas, siempre la primera opción es el anexo. Sí, pues es que es lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Sí, claro. O sea, es como lo que siempre decía, es que lo anexaron tal, o es que tal, o ya lo llevaron a encerrar. Sí, y hasta muchas personas consumidoras, y es como de... pues es que ya me voy a ir a encerrar y así. Entonces, pero si hay anexos buenos y hay anexos malos, ya es como... Sí, como todo, al final siempre va a haber una parte buena, va a haber una parte mala, va a haber una parte súper mala, y va a haber muchas cosas que no se conocen. Digo, yo la verdad, dentro de un anexo, pues yo no sé qué pasa, porque jamás he estado ahí, ¿no? Y la población en general, pues no... tampoco lo sabe, porque nada más saben que eso puede servir para que dejen de consumir o que dejen de tener su adicción, y van y los meten, pero realmente no saben qué es lo que van a hacer, lo que hacen, ¿no? Lo que se hace, o cómo va a ser un plan de intervención para mejorar su calidad de vida, o cómo va a ser un plan para dejar de consumir, un plan para... Es que yo por ejemplo, lo que no me gusta de los anexos que dicen es que lo voy a encerrar.
3 meses. Sí. Pero ¿qué va a pasar? O sea, no va a consumir tal vez 3 meses, pero después va a llegar a las mismas condiciones o entornos o contextos y no le va a quedar de otra. Y más aparte, si no tocamos el tema de la patología dual, tal vez la persona no esté bien diagnosticada y tenga otro trastorno y pues es obviamente que va a volver a consumir. Entonces, sí. es como Al esa fin. parte de checar, de ver qué tan bueno va a ser el anexo, ¿no? Sí, o sí. también la parte económica, los anexos son en cierto caso baratos para la población, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. pues son la accesibilidad que tiene a tratamiento esa familia, ¿no? Accesibilidad económica para poder pagar ese anexo y no le queda de otra, ¿no? Sí, claro. Y ese es otro tema que por ejemplo, es un derecho humano el acceso a la salud, ¿no? Y para las personas que tienen un consumo problemático son estigmatizadas, no saben a dónde ir. Ahorita, Sí, gracias claro. a Dios, ya están los CAPAS, los CEPRAS y todo eso que tienen una filosofía muy diferente a los anexos. Sí, y eso claro. está padre. Pero ¿qué hace falta? Pues difusión, que las personas... Y no cobran, ¿eh? No cobran. Eso es parte del gobierno. Ok. Entonces, es punto importante. no se cobra. Entonces, pero las personas no conocen de ese programa, ¿no? Entonces falta como esa parte de difusión. Sí, de difusión, que plenamente igual este podcast es creado para difundir bien la terapia ocupacional y que se tenga muy bien establecido qué es lo que hacemos y qué es lo que vamos a hacer por el bien del paciente. Pero hablando de lo de recaídas y todo esto, ¿qué actividades, no hablando plenamente de la rehabilitación o de todo ese tipo de cosas, podemos utilizar para prevenir, para que no vuelva a tener una recaída, para que no vuelva a pasar? O lo que dices, lo de los anexos que son muy baratos, todo esto, es que ya lo anexé 3 veces. Bueno, digo, yo creo que 3 veces ya está un poquito... Sí, el problema es de que tal vez no está recibiendo un tratamiento adecuado, claro. Y por eso no está... No sale, o igual entra lo de la dual, que aunque lo ingreses 7 veces y no está identificado, eso jamás va a salir porque va a recaer otra vez. Porque se está automedicando él, porque claro. Su cuerpo se lo está pidiendo, ya no es algo conductual, ya es algo que su cuerpo te está pidiendo. Oye, tengo un problema, una deficiencia. No, ya, y aparte eso lo estamos viendo en nivel fuerte. Si ponemos un ejemplo cortito, cuando te pones la borrachera el viernes y el sábado estás crudo, hablando coloquialmente, el que estás crudo, con la resaca, ¿qué buscas? La cervecita, para alivianarte, ¿no? Sí, es lo mismo, obviamente vuelves a buscar la sustancia para no sentirte tan mal, para que no te dé la cabeza, que no tengas cuerpo cortado. Que esa parte, por ejemplo, en la parte de prevención que mencionabas de qué actividades, pues vamos a depender de si vamos a prevenir recaídas o vamos a prevenir consumo. Los tipos de prevención está el universal, la selectiva y la indicada. Son 3 tipos de prevención. Sí. Entonces, ya ahí en cada tipo de prevención se trabaja cierta área, pero eso es para prevención antes de consumo, ¿no? Ok, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ya para prevenir recaídas, pues ya es como lo que te decía, trabajamos en objetivos de identificar factores de riesgo que nos lleven a un consumo, ¿no? O un tipo de recaída. Sí. Ahí ya vamos a ver, el terapeuta ocupacional con los diferentes profesionales va a identificar qué tipo de factores pueden conllevar a que la persona vuelva a consumir esa sustancia. Sí, claro. Puede ser, por ejemplo, que la persona esté dejando el alcohol, ¿no? Pero tiene amigos que lo invitan a beber, ¿no? Que ya es viernes. Ay, oye, vente, ¿no? Para acá, sí, vente a la fiestecita. O que es sábado, ¿qué identificamos? Las amistades, tal vez, ¿no? Sí, claro. Que llega tal viernes, pues si llega, la amistad te va a hablar, ¿no? O que tú vives, y a 2 cuadras donde pasa siempre hay un bar que frecuentabas mucho. Eso es identificar ese factor de riesgo, que los viernes llegas de trabajar y pasabas a ese bar porque te quedabas cerca de tu casa, entonces identificas ese factor de riesgo que podemos optar
pues tomar otra ruta, ¿no? Identificar Claro, esos pequeños factores que nos van a poder llevar a una recaída. Y si tenemos una recaída, vamos a identificar los factores que nos llevaron a esa recaída para trabajarlos. Ya identificados, pues ok, ya identificaste que tú si tú sigues, es un ejemplo. Sí, claro. ¿No? Si tú sigues pasando por esa misma calle donde estaba ese bar, pues te dieron... Probablemente vas entonces, a recaer. y llegaste a consumir, ¿no? Pues ahora ya identificaste, ya no hay que pasar por ahí, vamos a buscar otra ruta, ¿no? Sí, claro. Eso son cosas que al final son pequeños detalles que hacen gran diferencia. Sí, exacto, y que tú como terapeuta los identificas. Ajá. Sí, no, porque aparte y que es- ayudas a la persona a identificar, ¿no? Ese tipo de factores de riesgo para que no caiga o no tengan una recaída. al consumo. Exactamente. Sí. ¿Qué tan importante tú crees que es la familia? O para dar el apoyo, digo. Es muy importante, es que puede ser un pro y un contra. Es que yo también pienso que puede ser pro y contra. Puedes tener una familia que te ayude muchísimo y que tú tal vez tu salud mental fue por algunos otros factores que no fue por familia, ¿no? Sí, claro. Pero puedes tener una familia donde desde que tú recuerdas había violencia, sufriste discriminación, sufriste golpes, maltratos y tu familia era consumidora de alguna sustancia, entonces puede ser desde ahí. Y para la recuperación, la familia también puede ser muy de ayuda O también o puede echar contra, a perder todo el porque trabajo. puede Sí, decir claro. que tienes primos con los que te reunías y que en una reunión familiar toda tu familia consume alcohol y que tú estás dejando de consumir alcohol y ese es un factor de riesgo, entonces ahí es Sí, donde claro. entra la parte de la familia, ¿no? Y que tal vez tú no puedes hacer que tu familia deje de consumir, Sí, no. tú ahí buscas otra alternativa, ok, llego como y tal vez, oye, discúlpame, pero Gracias, no ya puedo me tengo quedar, que ir, me tengo sí. que ir. Y tal vez le dices que quiero dejar de tomar y tal vez te lo entiendan o tal vez no. Sí, Entonces claro. ya es como decir, me tengo que ir, tengo que hacer otras cosas y buscas otras cosas. O sea, no es como que ya te vayas y te encierres en tu casa a deprimirte, no, tal vez ya no te quedaste en la comida familiar porque ya iba a empezar el consumo de alcohol, pero te vas al cine a ver una película con un amigo o con Sí, una amiga o así, haces una ya actividad otra, que no ajá. influya al alcohol, que no Ajá, incluye el alcohol, ajá, perdón. y que te distraiga, porque no sirve de nada que tú te vayas de la reunión familiar y te vayas a encerrar a tu Sí, casa claro. a deprimirte, ¿no? Sí, no, Ay, no. como deprimirte lo digo como algo coloquial. Sí, sí, claro, no, y aparte, pues yo pienso que igual sí ayuda y no ayuda a la familia a su vez, igual porque hace rato y al principio del episodio nos dijiste que para ti la familia es la primera sociedad con la que convivimos y realmente es totalmente cierto porque es donde te desarrollas y todo esto. Entonces, si tú no confías en tu familia, no hay con quién y por estar. ejemplo, y si tienes problemas familiares, ¿a quién recurres? ¿No? Sí, claro, sí, es un problema. Sí, es como que ayuda o no puede ayudar, es como o te da o te quita. No hay Sí, otra, sí, claro. no hay intermedios. La familia puede ayudarte o no O no puede te puede ayudarte. ayudarte, sí. Ajá, entonces es como esa parte de... Y hay familias que, por ejemplo, los papás que empiezan desde la parte de prevención viéndolo, del decirle a un papá, oye, no, pues no lo lleves al consumo, ¿no? No le digas, prefiero que tome aquí conmigo Claro. a que se ponga la borrachera. No, pues oye, mejor habla de alcohol. ¿Tienes dudas? ¿Quieres probar tu cerveza? Ok, te voy a dar la primera cerveza, pero explica hasta el proceso. ¿Y por qué lo quieres hacer? ¿Quién y así, ¿no? Como Sí, que claro. le das una explicación de esa parte del alcohol, ¿no? Hablando de esta sustancia. Sí, ¿no? digo que ya nos concentramos en el alcohol, Ujú. ¿no? Pero digo, yo creo que es el tema más coloquial que toda la población en general Sí. se puede entender y que de ahí podamos partir para varios puntos. Y es algo importante que los papás, o los padres de familia, papá y mamá, deben de acercarse con especialistas para que orientarlos cuando noten algún interés de su hijo en alguna sustancia o en el alcohol o en el cigarro, Sí, que sí, noten sí, la claro. primera señal. Irte con un especialista para poder tú tener las herramientas como papá y hablarle a tu hijo o hija Claro, sí, sí. de alguna sustancia, pero sin el estigma de no lo hagas y no debes de hacerlo y si te cacho te voy a... Sí, no, es como de, pobretitos. ajá, Sí, no sí, es, sí. a ver, oye, ¿cómo te sientes? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Estás bien? O checar desde qué tanta comunicación tienes con tu hijo, ¿no? Sí, si también. puedes tener una
Como ese tipo de comunicar. conversación, claro, o sí. sea, Sí, porque aparte no puedes decirle que no lo hagas y tú te la pases echando el trago y todo esto, ¿no? O sea, digo, Sí, hay una parte de la reducción de riesgos y daños es dar información de todas las sustancias legales e ilegales, no promover el consumo. No se promueve el consumo, se da información para que la persona o el adolescente, de la diferente etapa que esté, tenga información de la sustancia y darles información como identificar del por qué quieres consumirlo, cómo Claro. te sientes mentalmente, cómo estás de tu salud mental, emocionalmente, cómo te sientes, qué problemas tienes y así y así. Esa parte de reducción de riesgos de daños es muy buena porque es quitarle el tabú a alguna inquietud que tiene la persona por conocer alguna sustancia, ¿no? Sí, y, sí, y claro. no es promover el consumo, es darle información, pero información basada en evidencia científica, que tengas una base de que tú puedas sustentar. sí, claro, que Esa le das la información que le información das. para ver si lo tomas o lo dejas. Sí, Esto sí. puede Al final pasar, de cuentas, ta, una ta. persona, si va a consumir, Claro, pero puede consumir de forma segura y puedes prevenir que no consuma, o tal vez puedes prevenir que tenga un consumo problemático. claro, porque yo pienso que tú puedes hacer de todo, ¿no? Puedes probar de todo, pero si tienes un problema de consumo, es ahí donde hay la situación. Y es checar el por qué lo quieres, por qué quieres consumir. Sí, claro. Yo es una pregunta que me gusta mucho por qué ¿Por quieres, qué? por qué Sí, quieres claro. hacerlo, ¿no? Y hay un autor que es un doctor que se llama Gabor Mate. Ujú. Ese doctor tiene una filosofía muy buena que te dice, la pregunta no es ¿por qué consumes? La pregunta es ¿por qué el dolor? ¿No? Sí, Y sí, sí. cambia la perspectiva. Sí, ya, no, hasta yo ahorita lo acabo de pensar de otra cosa. Sí, no, sí, claro. No, deja de enfocarte al consumo, enfócate a la persona, enfócate por qué el dolor, que sufres algo, tienes algo, ¿qué te está llevando a...? ¿no? Sí, que muchas veces a lo mejor no es el consumo por un sufrimiento, ¿no? O sea, digo, puede haber otras situaciones. Hablando de esto de Sí, como sí, de un consumo claro. problemático. Sí, claro, evidentemente. Ya hablando en un problema, ya es, Ajá. o sea, ¿por qué te refugias en eso? Ajá, sí. Pero bueno, pues bastante amplio y Sí. aquí nos podemos seguir Sí, horas sí. hablando. La verdad es que estoy muy feliz que generalmente, o el tema en general, porque es bastante amplio Sí. y muy complicado, Sí. hablamos bien, sustentamos bien, o bueno, sustentaste bien, porque yo si no, el paquete digo que no, y la verdad es que estoy muy feliz de que hayamos establecido el tema y que lo podamos llevar a cabo el día de hoy. De verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. No, gracias a ti por en invitarme. el podcast. No sé si quieras dar tus redes sociales por si te quieren buscar para que se metan a tu curso de lengua de señas mexicanas. O Yo alguna duda. lo da una fundación, se llama Un Mismo Pulso, en la parte de lengua de señas mexicanas. Ah, ok. Sí. Es una fundación que se encarga. En la parte de consumos problemáticos, pues en Facebook me pueden buscar como Emanuel Hernández, o mi correo es Emanuel con doble M, _Hernández_TO@hotmail.com. Hice una página en Instagram que Ok. se llama Hablemos de SPA, de sustancias psicoactivas. Sí, ok. Ajá, y ahí de vez en cuando subo información. Yo me enfoco muchísimo en la reducción de riesgos y daños, entonces Ok. a mí me gusta quitar el estigma del consumo, y hay una parte que dice sal del closet psicoactivo. Entonces Sí. se refiere a que si tú eres consumidor, dilo abiertamente, claro. para que la gente sepa que si llegas a consumir, pero qué tan ocupacionalmente eres. Sí, Que claro. el consumo a una sustancia no va a ser siempre a una adicción. Sí, Entonces, sí, claro. No, y muchísimas gracias igual, te repito, por tomarte el tiempo, por estar aquí grabando este episodio. No, un gusto. Y bueno, esperemos que más adelante podamos seguir
llenarnos de más información Claro que sí. y enfocarnos más en el tema, Sí, adentrarnos está más. padre desde terapia Sí, ocupacional. claro. Pero es que ahorita es hablar muy en general. Sí, sí, claro, y que bueno, se da a conocer también el tema y que se entienda perfectamente. Sí, sí, Pues vayan a seguirlo a su página, me la repites por favor, de Facebook, Instagram. Manuel Hernández, y Ajá. en Instagram hablemos de SPA. SPA. Ahí lo buscan, lo van a seguir, le mandan mensajitos que van de mi parte. Y pues bueno, espero que les haya sido su agrado el episodio de hoy. Mi nombre es Alejandro Barrios y esto fue